Como os decía, tenemos una gran sorpresa en este patrimonio de la humanidad. Imaginaros, 2 kilómetros, algo más de 2 kilómetros de muralla. Imaginaros, 85 torres y 10 puertas. Imaginaros un patrimonio de la humanidad desde el año 2000. Nos vamos a Lugo. Las murallas de Lugo se construyeron a finales del siglo III para defender la ciudad romana de Lucus. Todo el circuito sobrevive intacto y es el mejor ejemplo de fortificaciones romanas tardías en Europa occidental. Las murallas de Lugo son un excepcional legado arquitectónico, arqueológico y constructivo de la ingeniería romana y datan de los siglos III y IV después de Cristo. Los muros están construidos con paramentos interiores y exteriores de piedra de pizarra con granito, con un relleno central de un conglomerado de losas de pizarra y trozos de piedra labrada entrelazadas con mortero de cal. Su longitud total es de 2.117 metros en forma de rectángulo oblongo y ocupa una superficie de 1,68 hectáreas que contienen el casco viejo de Lugo. Su altura varía entre 8 y 10 metros con una anchura de 4,2, llegando a los 7 metros en algunas zonas puntuales. Las murallas romanas de Lugo aún conservan 85 torres exteriores, 10 puertas, 5 son originales y 5 abiertas en época moderna, 4 escaleras y 2 rampas que dan acceso a la pasarela de remate de las murallas, una interior y la otra exterior. Estaba precisamente viendo el reportaje, estaba viendo las imágenes y lo comentaba con Carlos Olmo, el director de Vagamundos, nuestro gran especialista en patrimonios de la humanidad, una de las personas que más sabe en esta materia en el mundo, y le decía, vaya pasada, ¿eh? Sí, obviamente el tamaño no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que acabamos de comentar de Burdeos, ¿no? Que prácticamente la mitad de la ciudad de Burdeos, más de 100 hectáreas, son patrimonio de la humanidad. Aquí estamos hablando de 1,6 hectáreas, 17.000 metros cuadrados. Pero que la muralla haya sobrevivido durante, desde el siglo III, terminada en el siglo IV, hasta el XXI, en todo su entorno, tiene mucho mérito, porque sí que es cierto que la muralla original tenía 5 puertas y evidentemente para poder permitir crecer a la ciudad de Lugo y respirar, pues se abrieron 5 puertas más, lo que lleva a un total de 10 puertas, pero se conserva el perímetro completo. Muy pocas ciudades pueden presumir de eso. Claro, un perímetro que además son más de 2 kilómetros, sí. Es que esto es lo verdaderamente impresionante, ¿no? 2.117 metros, que yo siempre que voy a Lugo, lo primero que hago por la mañana, antes de desayunar siquiera, es darme la vuelta completa a la ciudad, porque es algo que es un viaje en el tiempo. Piensas que estás caminando por el adarve de una muralla que en muchos sitios tiene 10 metros de altura, llega hasta 12 en algunas zonas. Y también el ancho es variable, va desde 4 metros, que ya es bastante, hasta 7 metros en algunas zonas. Entonces, bueno, pues vas recorriendo todo lo que es la historia de la ciudad, esa Lucus, que tiene una fiesta que es Arde Lucus, que hacen todos los años, que yo recomiendo a nuestros espectadores que si pueden visitar Lugo en ese momento, es una celebración muy especial, con hogueras. Y bueno, y además también hay una noticia reciente, y es que un mural callejero que está justo enfrente de la muralla fue nombrado hace poco el mejor mural del mundo y representa a Julio César, que curiosamente no tuvo nada que ver con la construcción de la muralla de Lugo porque es anterior en el tiempo, pero ese mural representa a Julio César mirando a la muralla de Lugo y ha sido nombrado mejor mural del mundo por un muralista gallego. Fue conjunto histórico-artístico en 1973, ya en el 2000 se nombra Patrimonio de la Humanidad, pero es que además una de las cosas que a mí me sorprende de esta muralla es precisamente que se ha convertido en lugar de encuentro de los lucenses, pero también de muchísima gente que va allí, pero también en uso y disfrute precisamente para determinadas romerías, para determinadas fiestas, para determinados momentos del año en esta ciudad que es bien pequeñita, que es como una cajita de bombones, pero que es espectacular recorrerla, sobre todo intramuros. Sí, y hay que pensar también que es un punto clave también del Camino de Santiago Primitivo. Eso es. De hecho, yo cuando hice el Camino de Santiago Primitivo, en principio iba a pasar una sola noche
en Lugo, pero había tenido algún incidente en la etapa previa del camino y necesitaba descansar, con lo cual hablé con el hospitalero del albergue y le dije, oye, ¿te importa si me quedo una noche más? Y me dijo, no, ningún problema, era temporada baja, era a finales de septiembre, y disfrutar los paseos nocturnos por Lugo le añaden un encanto enorme a la ciudad, porque tanto la muralla como la ciudad vieja, ese casco histórico Recoleto pequeño, están muy bien iluminadas. Llueve, por supuesto, lo cual le añade todavía más encanto, esa pátina del brillo del agua sobre el empedrado, las losas. Y bueno, históricamente el eslogan turístico más conocido de Lugo era para comer Lugo. Los gallegos vamos mucho a Lugo a comer, en toda Galicia se come bien, pero Lugo sin ninguna duda tiene también un punto especial en lo que es su gastronomía. Oye, Carlos, ya sabes que a mí me gusta siempre preguntarte ese lugar casi secreto para ti de esta muralla de Lugo, Patrimonio UNESCO desde el año 2000. Bueno, lo que comentaba antes, a las 8 de la mañana, dependiendo de la época del año, ¿no? Ahora estamos ya acercándonos a la primavera, amanece más o menos 8 y algo. Darte una vuelta al amanecer por la muralla de Lugo es un salto en el tiempo. Casi te dan ganas de ir con una túnica, una toga romana y disfrutar de ese paseo de 2 kilómetros, 2.117 metros y luego ya darse un buen desayuno. Ese es el momento y el lugar secreto en el que yo más disfruto de Lugo. Y una sensación, un recuerdo, una emoción que te lleve hasta Lugo en estos momentos. Pues hacer el camino primitivo de Santiago, que es uno de los menos visitados, con lo cual pues es un camino que haces desde la frontera, en el caso del tramo gallego, que fue el que yo hice, desde la frontera de Lugo, de Galicia, que es Fonsagrada, Fuente Sagrada, y por supuesto el objetivo es llegar a Santiago, pero la parada y fonda en Lugo tiene un encanto muy, muy especial. Oye, otro dato que me sorprende mucho de la muralla es esa altura que tiene, ¿no? Entre 8 y 10 metros, y luego el ancho que tiene, que son entre 4,5 metros e en algunos lugares hasta 7 metros. Sí, y además prácticamente en todo lo que es el entorno de la muralla se ha mantenido lo que se llama en latín originalmente el intervalum, que es el espacio interior que hay entre las edificaciones. Y sí que es cierto que hay alguna casa adosada pegada a la muralla, que en su momento alguien dijo, mira, me voy a ahorrar una pared, en la pared maestra tengo la muralla, eso no se va a caer, y sí que es cierto que hay alguna, pero en general se conserva bastante bien esa zona, el intervalum, que permitía pues, el movimiento de las tropas, de los carros. Hay que pensar que evidentemente era una muralla defensiva y tiene todos los elementos de una muralla defensiva. Tiene almenas, tiene las torres, tiene el ancho suficiente para que pasaran carros con pues, todo el material defensivo y las rampas. Tiene 2 rampas completas por las que subían pues, eso, los caballos, los carros. O sea que mantiene todos los elementos originales de la muralla y bueno, y alguno que se le ha añadido como esas 5 puertas que comentaba antes. De las ciudades, y es pregunta obligada, de las ciudades que tenemos por ejemplo en España o de las que tú conoces con recinto amurallado perfectamente conservado, ¿con cuál te quedas? A ver, quizás a nivel visual hay murallas que son más espectaculares, como pues, Ávila, por ejemplo, pero si... Pero yo creo que Ávila, por la perspectiva que tiene, ¿no? Porque quizá la muralla de Lugo está muy cercana al viajero, al viandante, ¿no? Pero Ávila la ves allí un poquito más a lo lejos, la ves como subida y quizá tiene otra prestancia, pero simplemente sea por eso. Sí, exactamente, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, técnico de la UNESCO dijo, cuando nombró a Lugo la muralla de Lugo Patrimonio de la Humanidad, dijo que era el mejor ejemplo, el mejor conservado de todas las murallas de la época tardía del Imperio Romano. Estamos hablando de eso del siglo III y IV, ¿no? Ya es digamos, el declive del Imperio Romano, pero que es el mejor ejemplo. Entonces, mirándola en su conjunto, viendo que que le puedes hacer la vuelta completa y que se mantienen todos los elementos originales, a mí personalmente es la que más me gusta, pero bueno, es una cuestión al final también de sensaciones, no estoy hablando específicamente del valor arquitectónico.
Otro nuevo patrimonio de la humanidad que nos ha traído Carlos Olmo, el director de Vagamundos y uno de los grandes expertos, especialistas en esta materia, no en España ni en Europa, en el mundo. Es la muralla de Lugo, patrimonio UNESCO desde el año 2000. Carlos, fantástico trabajo, muchísimas gracias. Te quedas conmigo, ¿no? Para seguir hablando de cosas, ¿verdad?